Muy buenas, refutadores. En este vídeo voy a presentar un argumento o una contradicción más bien que hay en la Tierra plana con la realidad, ¿no? Y es que esto lo he intentado algunas veces explicar en privado y algunos parece que no lo entienden o no lo quieren entender, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo, una de las cosas que me parecen más evidentes o más fáciles para medir la felicidad de la Tierra, creo sinceramente que es observar Polaris, ¿no? O sea, observando Polaris, al menos si estás en el hemisferio norte y puedes ver Polaris, pues puedes comprobar directamente, por ejemplo, la latitud en la que tú estás, ¿vale? O sea, si tú estás en la latitud 37, vas a ver Polaris a 37 grados sobre el horizonte, ¿vale? O sea, vas a tener que levantar la vista 37 grados sobre el horizonte para ver Polaris. Si estás en el Ecuador, pues estás a 0 grados, ¿no? Pues en el paralelo cero ves Polaris en el horizonte, a 0 grados sobre el horizonte. Y así con todo, ¿no? Si estás en la latitud 45 norte, pues ves Polaris a 45 grados. Este argumento yo ya lo he dado, ¿vale? Pero es que hay más, hay una contradicción más. Es que eh, algunos terraplanistas, pues se creen, ¿sabes? Que poniendo a Polaris a determinada altura y en determinados sitios, ¿no? Pues tú puedes solventar esto, ¿vale? Solucionar esto de manera que coincida exactamente o muy parecido a lo que se ve en la realidad. Y eso no es cierto. Eso nunca va a ser cierto. O al menos, a no ser que haga muchas piruetas con efectos ópticos muy raros, ¿no? No va a ser cierto nunca. ¿Por qué? Porque realmente lo que se mueve Polaris, es decir, lo que se mueve Polaris en ángulos en el cielo, al tú moverte por la Tierra, es proporcional a la distancia que tú vas recorriendo, ¿me explico? O sea, si yo, por ejemplo, esto es como ocurre en la realidad, ¿eh? No en el modelo este ni nada. En la realidad, si tú coges y estás yo qué sé, en el paralelo 37, ¿vale? Que es donde está Sevilla más o menos, ¿vale? En el paralelo 37 norte. Si te mueves hacia el norte, yo qué sé, 1000 kilómetros, ¿vale? Pues a lo mejor acabas, yo qué sé, en el paralelo, pues, 40, ¿vale? En el paralelo que sea, ¿vale? En el paralelo 40. Es decir, pasa del 37 norte al 40 norte. La variación es de 3 grados. Vale, pues la variación de Polaris es de 3 grados también. Ahora, si yo me muevo, por ejemplo, desde París hacia el norte 1000 kilómetros, ¿vale? Pues la variación va a ser también de 3 grados, de lo mismo. Es decir, que la variación del ángulo de Polaris y la distancia tuya que tú has recorrido es proporcional, son proporcionales siempre. Eso ocurre en la realidad, ¿sabes? ¿Por qué? Bueno, lo puedes medir incluso en millas náuticas, ¿no? Las millas náuticas, una milla náutica, para el que no lo sepa, corresponde a un minuto de arco terrestre, es decir, a la 60, lo pone aquí, la 60ª parte de un grado sexagesimal, ¿vale? De un grado. Entonces, pues, 60 millas náuticas corresponden, pues, a un grado. Es decir, entre paralelo y paralelo, ¿sabes? Si yo quiero pasar del paralelo 37 al paralelo 38, tengo que recorrer 60 millas náuticas. Es así, ¿vale? Y por supuesto, al recorrer 60 millas náuticas, la estrella polar va a subir, pues si yo la recorro hacia el norte, ¿vale? Pues la estrella polar va a subir un grado, un gradito hacia el norte, ¿vale? Es así, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente en la Tierra plana, pues esto no pasa, ¿vale? Y por ejemplo,
yo estoy en el paralelo 37, ¿no? Pues yo este x sub a, ¿vale? Lo pongo en el paralelo 37. ¿Vale? Aquí, 37 grados. Estos son los grados, ¿vale? Ponerlo ahí más o menos, ¿vale? Bien, entonces, la distancia esta Rx, ¿vale? Yo la recorro y acabo en el punto x sub b, ¿vale? La diferencia de ángulos es de 17 grados, ¿vale? Esto de 17 grados. Esto de aquí, esta es la diferencia de angulitos, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, cojo este ángulo de aquí, ¿vale? Y este ángulo, vamos a llamarlo phi sub 1, ¿vale? Phi sub 2, ¿vale? Pues el módulo de esto, ¿vale? Es esto de aquí arriba. Vamos a llamar, esto lo llamamos beta, ¿no? Beta. Pues esto es igual a beta, ¿vale? Es decir, este ángulo de aquí arriba, ¿vale? Este ángulo de aquí arriba es la resta de estos dos, ¿vale? Es decir, es lo que varía Polaris, básicamente. No os comáis mucho la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este segmento de aquí, este segmento verde, el verde y el azul son exactamente iguales, ¿eh? Mira, los pongo encima. Los pongo encima, podéis ver, son iguales, ¿vale? Que el segmento verde y el segmento azul tienen la misma longitud. Pero aquí podéis ver cómo el angulito verde es mucho más pequeño que el angulito azul, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo me voy más cerca de Polaris, el ángulo, la diferencia de ángulo cuando yo recorro 1000 kilómetros o recorro una cantidad fija hacia el norte, el ángulo va a ser mayor, ¿vale? O sea, la diferencia de ángulo al ver Polaris va a ser mayor. Si me alejo del polo norte, cada vez va a ser menor el ángulo. Y eso no pasa en la realidad. La realidad se mantiene constante, ¿vale? Es decir, si yo me pongo, por ejemplo, en Sevilla, aquí, Sevilla, ¿vale? Ahí lo vas a poner así los dos juntos, ¿vale? Imagínate, yo recorro una cantidad, ¿vale? Hacia el norte, dirección norte. Y al cabo de cierto tiempo vuelvo a mirar Polaris y resulta que Polaris ha variado 18 grados, ¿vale? Está 18 grados más al norte. Ha subido 18 grados. Vale, pues yo desde Sevilla vuelvo a partir y en vez de la distancia que he recorrido, que será una distancia D, vamos a llamarla, hacia el norte, la voy a recorrer hacia el sur esta vez. Y en vez de cambiar, en vez de Polaris subir o bajar en los mismos 18 grados, me baja 9 grados, ¿sabes? Por ejemplo. Es decir, la variación es de 9 grados ahora. O sea, entonces, ponemos en otro lado, pues va a pasar lo mismo. Con más grados, menos grados, ¿vale? Pero va a ser siempre así, ¿vale? Y eso es lo que va a pasar, ¿vale? Y esto no lo puedes cuadrar bajando, subiendo Polaris o no sé qué historia. Claro, ¿por qué en la realidad es proporcional? Pues, si ustedes lo pensáis, evidentemente en la realidad, si yo recorro, por ejemplo, entre los dos puntitos azules que veis aquí, y entre los dos, o sea, estos dos puntitos azules y estos dos puntitos verdes están a la misma distancia, ¿vale? Es decir, de x sub a x sub b hay la misma distancia que de y sub a y sub b, ¿vale? Y, ¿vale? Y el ángulo lo he puesto que sea a 10 grados, pero vamos, puede ser una cantidad de grados arbitraria. Lo recorra donde yo lo recorra, voy a recorrer siempre un arco de 10 grados, ¿vale? Claro, lo que yo estoy haciendo es simplemente estas dos rectas, ¿veis estas dos rectas? Yo señalo aquí. Pues esas dos rectas, la diferencia de ángulo entre esas dos rectas es la diferencia de la inclinación de la persona. Esto en el modelo de la Tierra esférica, ¿no? O sea, si yo subo una cantidad determinada de kilómetros d,
¿vale? De x sub a, del punto x sub a al punto x sub b, ¿vale? Mi inclinación, con respecto al eje de la Tierra, evidentemente, ¿no? Pero mi inclinación va a moverse, pues, 10 grados. La inclinación mía es la que determina la altura a la que yo veo Polaris, ¿vale? Y por eso, como siempre va a ser constante, eh, siempre se mantiene, pues, digamos, proporcional la variación de la estrella polar con la variación de kilómetros que yo subo hacia el norte, ¿vale? Es decir, si yo recorro, pues, 1000 kilómetros hacia el norte desde Sevilla y Polaris me varía, pues, 5 grados o los que sean, si yo recorro 1000 kilómetros, pues, en París, pues lo mismo, ¿no? Va a variar el Polaris, pues, 5 grados o los que sea, ¿vale? Es así, y eso ocurre por esto, ¿vale? Porque por la geometría esférica. Con la Tierra plana, con el modelo de Tierra plana, este modelo así, no va a ocurrir en la vida, ¿vale? No va a ocurrir en la vida. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no solamente se puede aplicar a Polaris, es que se puede aplicar también al Sol, propio Sol, ¿vale? Yo hice un experimento, ¿vale? Que era el experimento este de Eratóstenes, eh, y lo hice midiendo la altura del Sol, ¿vale? Bueno, con el palito, evidentemente, midiendo la altura del palo y la longitud de la sombra, pero al final lo que mides es el ángulo de los rayos del Sol, el ángulo de incidencia, es decir, el ángulo al que tú ves el Sol, es lo mismo, ¿vale? Pues, evidentemente, ahí puedes aplicar esto y te vas a dar cuenta, ¿vale? Que realmente, por ejemplo, si entre Sevilla y Madrid, ¿vale? Hay una diferencia de 3 grados, que creo que es así, o sea, Madrid me parece que está a 40 grados en el paralelo 40 norte, ¿vale? Y Sevilla está en el 37 norte, ¿vale? Hay una diferencia de 3 grados. Pues si yo aquí en Sevilla mido que el sol está, yo qué sé, a 50 grados sobre el horizonte, ¿vale? Pues en Madrid me va a dar, pues, que está el sol, pues, a 53 grados, ¿vale? Sobre el horizonte. Bueno, no, creo que hay que restárselo, estaría a 47, ¿sabes? Hay que restarle porque desde aquí, desde España, nosotros vemos el sol hacia el sur, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Eh, Básicamente que la variación del ángulo del sol o del ángulo de incidencia de los rayos del sol es proporcional también, ¿vale? Medido así, como lo he dicho. Yo lo medía al mediodía solar por eso, porque estaba recto para facilitar los cálculos. Entonces, eso no lo vas a poder cuadrar en la vida. Solamente, es que no solamente te va a variar, bueno, te va a variar la altura del sol. O sea, si tú intentas calcular a qué altura tendría que estar Polaris, por ejemplo, para que me cuadrara con unas mediciones, ¿sabes? Esa altura de Polaris va a ser incongruente con otra, ¿vale? Pero es que hay más, es que si tú tomas las mediciones el mismo día, van a ser incongruentes. Pero es que si tomas las mediciones en el mismo sitio, en diferentes momentos del año, tampoco van a ser congruentes. Te van a dar diferentes alturas de Polaris y diferentes alturas del Sol. Por no hablar de que además, la altura de Polaris, vamos, y esto estoy completamente seguro también, que la altura de Polaris a lo mejor hay mediciones por ahí en las que muchas veces te va a dar a lo mejor la altura de Polaris más baja que la altura del Sol. ¿Sabes? Y cosas absurdas te van a dar, evidentemente. ¿Vale? Así que eso más o menos es todo, ¿vale? Que no, esto no encaja, por pura geometría, no encaja con, con la realidad. Evidentemente, con esto es todo mucho más fácil, ¿no? Porque medir el radio de la Tierra, como hizo Eratóstenes, es que no necesitas saber ni los ángulos concretos, solamente necesitas saber
¿Cuál es la diferencia de ángulos que hay entre ellos? ¿Vale? La diferencia de ángulos entre una ciudad y otra. Ya con eso ya tienes, pues, bueno, tienes que saber la distancia entre ellos, ¿vale? Para que te salga la medición. Tú coges la distancia y con esos grados, por ejemplo, si hay una diferencia de 3 grados, pues ya está. 3 grados corresponden a una distancia d. Haces una regla de 3 y ahí lo podrías sacar fácilmente la longitud de la circunferencia y ya sacas el radio fácilmente, ¿vale? Pues nada, gente. Eso ha sido todo por este vídeo, ¿vale? Muchas gracias por haberme escuchado.